Muy bien, pero bueno, son cosas que pueden pasar en directo. Mundo, en este caso en Estados Unidos y en el Cono Sur. Así que vamos a estar interactivos esta tarde y esperemos que los mensajes que demos sean claros para que el público, nuestros pacientes y el público en general lo entiendan, y agradeciéndole a ellos por haber aceptado esta invitación. Ok, bueno, entonces voy a hacer una breve introducción, como había mencionado, de ok, entonces acá brevemente lo que vamos a mostrar es la situación actual desde el punto de vista estadístico de cómo se está el número de casos de contagiados que ha habido hasta el momento, en lo cual pues día a día estos datos van cambiando. La estadística a las 0 horas del día de hoy, tenemos que a nivel general, tenemos hoy en día 1.350.398 casos confirmados. De eso es muy importante el dato de casos por millón, de 174 a nivel general por millón. Y en el caso de América tenemos que Estados Unidos a nivel general es el que está ocupando el primer lugar hoy en día en casos confirmados de 367.758 con una relación de 1.115 por millón, que es la más alta hasta el momento, y 10.981 muertes que han ocurrido. A nivel de Colombia tenemos 1.579 casos confirmados con una relación caso por millón de 31 y 46 muertes que han ocurrido hasta el momento, con 88 casos de personas recuperadas. Otro país de interés que vamos a tocar el día de hoy es Argentina, con 1.628 casos y una relación de 36 por millón, con 266 casos recuperados y 53 muertes relacionadas. Aquí finalmente vemos cómo ha sido el comportamiento en el cual ha ocurrido. Si vemos la forma de expansión roja es el número de casos que se vienen presentando, digamos, en la parte de Europa, acá en Estados Unidos, y el punto negro o el color negro es los casos ya de muertes confirmadas. Esto está dado por datos de la CDC de Atlanta y la OMS, los cuales nos han tenido informados de esta situación. Tenemos entonces que, en relación a toda esta información con la que podemos tener hoy en día, es básicamente que genera en las pacientes, sobre todo que hoy en día están en sus casas, tener un flujo de información, y muchas de estas pacientes, que si bien es cierto no van a llegar a una mortalidad, van a sufrir la enfermedad de ponerlo de una manera leve o moderada, y van a recuperarse. Hoy en día, el caso que nos compete, en el área que nos compete, que es la parte reproductiva, muchas de estas pacientes, por publicaciones o informaciones que ven a través de las redes, a veces se hacen muchas preguntas y tratan de buscar información en diferentes medios. Lo ideal y lo que busca o la finalidad de este conversatorio es que sean los referentes en esta área, los expertos en esta área, los que puedan opinar y emitir un concepto más claro que les pueda llegar a las pacientes y a su vez poder orientarla de una mejor manera. Entonces, de esa manera, vamos a empezar con el concepto o cuál es la situación en la cual se están manejando las unidades de fertilidad en los diferentes países que vamos a mirar el día de hoy. Entonces, le doy la palabra al doctor Sergio Papier para que nos explique cómo está la situación o cómo se están dando
las cosas en Argentina y especialmente en Buenos Aires, donde labora? Bueno, en la Argentina estamos cumpliendo con un decreto del gobierno, cumpliendo una cuarentena, un aislamiento preventivo obligatorio, toda la población, con lo cual, en relación a nuestra práctica, si bien hay excepciones, entendemos que la nuestra, al tratarse de tratamientos programados, en nuestro caso particular, donde no hacemos obstetricia, es decir, no tenemos casos de urgencia en la atención, hemos tomado la decisión de terminar los últimos tratamientos ya hace 2 semanas y tener ahora cerrada la clínica hasta que se regularice la situación. A partir del lunes se va a flexibilizar un poco la cuarentena, debido a que no hay tantos casos como has mostrado en la República Argentina, por aspectos también de mucha presión de los grupos económicos, porque el país está parado desde el punto de vista económico, pero entendemos que nuestra especialidad también va a reiniciar, si es que se reinicia muy lentamente, porque, como ya vamos a ver más adelante, todavía no estaría recomendado buscar embarazo en pacientes que hacen o necesitan un tratamiento de fertilidad. Perfecto. Doctor Marcelo. Al respecto, bueno, Estados Unidos es bastante heterogéneo, porque por un lado, a pesar que el número de casos en Estados Unidos diagnosticados, el número de muertos es tan alto, el país es tan amplio y cada estado tiene su propia autonomía, por lo cual, debido a que la penetración de la infección ha variado de estados en estados, a nivel federal se le permite a cada estado que sean más o menos estrictos con la cuarentena. En todo el país la cuarentena está recomendada como la única vacuna que existe hoy en día para este virus y evitar el contacto social para evitar la transmisión. En cuanto a estados como New York, Connecticut, New Jersey, obviamente que son los que en este momento están con el pico, la cuarentena es sumamente estricta. También se ha hecho extensiva a muchos otros estados. En este momento que son 50 estados que tienen bastante estrictos los términos de su cuarentena. Nada más que por razones de fuerza mayor se debe salir, de lo contrario no debiera ser así. Pero sigue siendo a criterio de cada gobernador de cada estado. Desde el punto de vista reproductivo, la Asociación Americana de Medicina Reproductiva claramente ha pedido que no se hagan más tratamientos de reproducción asistida y que tampoco se hagan cirugías con el propósito de conservar todo el equipamiento de protección personal para los pacientes, los médicos y asistentes de la salud que están cuidando a estos pacientes. Ahora, a su vez, casi todas las universidades, casi todos los hospitales con centros de reproducción asistida han cerrado sus puertas a reproducción desde hace más o menos 3 semanas. Los centros privados como el nuestro hemos hecho algo parcial en las últimas 3 semanas y a partir de esta semana nosotros, por ejemplo, hemos cerrado todas las oficinas. Inicialmente teníamos abiertas 3 de las 7. La semana pasada tuvimos 3 y esta semana es una sola para emergencias. Todos los pacientes en curso estamos terminando sus tratamientos, todos los pacientes con casos de oncofertilidad o de disminución de la reserva ovárica que se justifique estimularlas y con discusión previa entre médico y paciente probablemente podamos hacerlo, pero estamos acatando las recomendaciones de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva en parar prácticamente todos los tratamientos. Doctor Guido Parra. Bueno, creo que en general el panorama en Colombia, la mayoría de los centros de reproducción están en las grandes ciudades o en ciudades intermedias grandes. Por consiguiente, atendemos una gran población que no está en los sitios de la misma ciudad y tiene que movilizarse. Y al entrar en este aislamiento preventivo, en esta cuarentena preventiva, pues obviamente no van a poderlo hacer. Sin embargo, creo que el plus que ha tenido Colombia ha sido de que la Asociación de Centros de Reproducción Humana, donde el 90% de los centros de reproducción humana de Colombia están centralizados ahí en esta asociación, hace ya 14 días sacamos unas guidelines, unas guías
de manejo de estos pacientes en los cuales más o menos la norma era terminar lo que se había comenzado, no iniciar tratamientos nuevos, no hacer inseminaciones, detener las cirugías, especialmente las que sean por videolaparoscopia. Y creo que en ese sentido todos los centros han estado agrupadamente cumpliendo la norma y posteriormente, pues obviamente el gobierno ha enviado otras normas que se han adicionado a lo que ya los centros habíamos adoptado. Como ven, Colombia tiene pocos casos de muerte, pocos casos reportados positivos, pero sabemos que hay un subregistro, porque hay una gran cantidad de pacientes a los cuales no les ha llegado la respuesta y otra gran cantidad a las cuales no se les ha tomado. O sea que vamos a tener unas semanas en las cuales probablemente nuestra curva, nuestra pendiente va a ser mayor. Y creo que con la medida del gobierno de prolongar el aislamiento preventivo hasta finales de abril, no creo que en Colombia, por lo menos hasta mayo, no se vaya a comenzar de pronto a abrir un poco la oportunidad de iniciar nuevos ciclos de fertilización o nuevos ciclos de inseminaciones, obviamente con las, digamos, las exclusiones que habrá para esta norma que durante el conversatorio seguramente iremos adelantando. Perfecto. Bueno, vamos a entrar a la sesión ya de preguntas, que con respuestas rápidas de 2 minutos, en la cual ha suscitado las pacientes, las han hecho saber, y también los médicos que hacemos parte de la atención de medicina reproductiva. Entonces, la primera pregunta va hacia el doctor Sergio Papier y consiste en, hace unos días salió en diferentes medios, por lo menos acá de Colombia, los cuales tuvieron una difusión bastante amplia en relación a ciertos datos que mostraban alteraciones en el esperma y a nivel también afectación de la calidad ovocitaria de las mujeres, lo cual pues generó de cierta manera un pánico a nivel de la población en general. Entonces quisiéramos saber cuál es el concepto que usted tiene en relación hacia si el coronavirus produce o afecta la fertilidad. Mira, que yo sepa, no tiene ninguna relación la afectación, digamos, la infección por coronavirus sobre la calidad ovocitaria y la calidad espermática de manera directa, como, bueno, otros virus similares. Sin embargo, puede ser que un paciente, sobre todo el hombre, y también la mujer, que se enferma por coronavirus y tenga un cuadro, digamos, de hipertermia, el estrés que esto significa, pueda afectar de alguna manera la calidad en alguna de las dos gametas, tanto óvulos como espermatozoides, sobre todo el espermatozoide, pero esto se recupera a los 3 meses, 6 meses como mucho, como bueno, cualquier otra situación digamos, de hipertermia o infección por otra virosis. Es decir, que hay que darle tranquilidad a los pacientes que en caso que tengan un coronavirus, una infección leve, moderada, esto no va a impactar en la calidad de sus gametas, ni tampoco ¿Algún comentario? La verdad que no conozco los datos que mencionaste de Colombia, pero sí había escuchado, creo que en China han aislado el coronavirus de tejido testicular, pero no así de espermatozoides o del líquido seminal. Entonces, el impacto que puede llegar a tener en la reproducción masculina o femenina coincido con el doctor Papier, que es muy poco probable, como también lo es con todos los otros virus. De todos modos, necesitamos más experiencia y más casos para poder con más autoridad opinar al respecto. Pero por ahora no hay nada contundente que indique una disminución de la fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Yo considero una infoepidemia, correcto, de este tipo de noticias. La noticia que salió en China de que podía afectar en alguna forma alguna hormona masculina fue bajada inmediatamente a las 8 horas de haber sido publicada, fue bajada de la red. Pero sin embargo ya se había publicado en muchas partes del mundo y eso ha causado pues cierta preocupación.
Hay varios trabajos que se están haciendo y hay que esperar a que salgan a la luz pública a ver si en verdad este impacto teórico que podría tener en los testículos del mismo virus en sí, o los receptores que existen en estos órganos o gónadas masculinas, pero en general para los pacientes el parte es que no hay en este momento nada que indique que la enfermedad per se produzca un impacto real importante en la fertilidad ni masculina ni femenina. Ok. Entonces seguimos con la segunda pregunta. Esta es para el doctor Guido Parra. ¿Sería recomendable para las pacientes buscar embarazo en las que están en ese proyecto, que puedan buscar embarazo en estos meses basado en lo que se conoce o lo poco que se conoce hasta el momento de esta afectación? Bueno, hay varios aspectos aquí a considerar. Uno es el aspecto médico estrictamente, en el cual hasta el momento no se ha comprobado que el virus pase al ámbito fetal, a la placenta, al líquido amniótico, al cordón, y los pocos casos en los cuales el feto, el neonato, el recién nacido, ha dado pruebas de infección, ha permitido decir que probablemente sea posterior al parto la infección. O sea que hay mucha controversia en que esto pase, pero hasta el momento los pocos casos, creo que como 90 casos publicados de embarazos del tercer trimestre, en ningún caso se ha presentado una transmisión que nosotros conocemos como transmisión vertical entre la madre y el feto. Pero ninguno es experto en estas cosas, no tenemos idea de qué puede estar pasando en los primeros meses de embarazo, así como no teníamos ideas en el año 2003 cuando la epidemia del SARS y el embarazo y hubo impacto, como en los primeros episodios del Zika y hubo impacto. O sea que tenemos que ser prudentes y yo creo que todas las asociaciones a nivel mundial lo han recomendado. No es una sugerencia aceptable hoy en día iniciar un embarazo en plena pandemia cuando no tenemos ninguna información referenciable que nos permita decir con seguridad o por lo menos con un porcentaje bastante creíble o robusto de que efectivamente esta infección no vaya a provocar un impacto en el número de abortos, en el número de malformaciones o en el caso ya no médico, sino de posibles embarazos ectópicos, abortos que van a ir a la clínica y por consiguiente van a requerir recursos que hoy en día se necesitan para los pacientes graves o los pacientes intermedios que están con el coronavirus padeciéndolo. Y desviar estos recursos para atender pacientes del primer trimestre complicados con amenaza de aborto o embarazos ectópicos o hiperemesis gravídica no parece pues, ser lo más sensato. Yo creo que la prudencia en este caso tiene que primar sobre el deseo que todos entendemos y que causa angustia en algunas parejas, de que a lo mejor están esperando hace 6 meses, hace 8 meses para tener un espacio para dedicarlo a la fertilidad, tengan que volver nuevamente a seguir esperando 1 o 2 meses más. Pero creo que esta posición es en este momento lo más saludable. Ok. ¿Sería recomendable en esa misma línea para las pacientes que están buscando embarazo darles algún método de planificación familiar en estos meses, doctor Marcelo? Yo creo que la pregunta apunta a que si es necesario usar anticonceptivos o algo para evitar el embarazo, ¿correcto? Por lo que he leído, por lo que he escuchado y por lo que nuestros colegas comentan en el resto del mundo, basado en la experiencia de China y de Europa, realmente no hay nada en este momento que indique que va a haber consecuencias perjudiciales para la madre o para el feto recién nacido. Coincido completamente con lo que dijo el doctor Parra, que en cuanto a los recursos que tiene cada región tenemos que ser conscientes de no utilizarlos en tratamientos que pueden ser electivos y debiéramos preservarlos para los casos de emergencias, de cuidados intensivos, de emergencias y demás. Pero dejando un poco de lado ese aspecto, yo no comparto la idea de usar anticoncepción específicamente debido a la epidemia esta, para que los pacientes no se embaracen. Por todo el mundo se están embarazando y se estuvieron embarazando durante la epidemia.
Entonces, más que por el tema de recursos, existe el desconocimiento, obviamente, de cuál puede ser el impacto. Hay un estudio que se acaba de publicar la semana pasada o esta semana de Columbia University con 43 pacientes que fueron diagnosticados con la infección, en donde el comportamiento de estos pacientes fue equivalente al comportamiento de pacientes no embarazados, en donde el 85% no tuvo problemas, prácticamente 15% necesitaban intervenciones hospitalarias con oxígeno y el 5% eran casos más severos. Y con los nacidos vivos tampoco hubo nada para hacernos pensar que debemos de usar contracepción. Obviamente no se sabe nada, estamos todos de acuerdo en no incitar al embarazo en este momento. El uso de anticonceptivos está muy bien recomendado a los pacientes que van a hacer reproducción asistida de alta complejidad, que están esperando a que podamos estimular sus ovarios. Entonces sí sería conveniente tener esas pacientes en pastillas anticonceptivas. Pero específicamente usar métodos anticonceptivos hasta que pase la pandemia, yo creo que lo tiene que decidir cada uno de los médicos tratantes de acuerdo a lo que sucede en cada región. Yo lo que quiero agregar es que también es considerado por las sociedades científicas a la embarazada como grupo de riesgo, sobre todo cuando tiene alguna enfermedad agregada, hipertensa, diabéticas, etc. Así que como grupo de riesgo también es un punto a tener en cuenta, para mi entender, postergar ese embarazo de la manera que se pueda, 2-3 meses, hasta que en cada país al menos se vaya aclarando la situación, el pico de la pandemia pase y además la estructura sanitaria pueda de alguna manera contener la demanda de todas estas embarazadas. Sin duda, probablemente de que después que pase todo esto ocurra un baby boom, donde bueno, todos con mayor tranquilidad puedan nosotros hacer los tratamientos y la gente embarazarse espontáneamente. Lo otro que es importante tener en cuenta es que, como decía el doctor Parra, que muchos de los pacientes en Colombia no han sido diagnosticados porque los exámenes no están disponibles para todos. En Estados Unidos se está haciendo mucho énfasis en diagnosticar a los pacientes asintomáticos sin hacer mucha serología, o sea que la información que vamos a tener acceso en probablemente poco tiempo respecto a la cantidad de pacientes o individuos que han sido afectados por el virus asintomáticamente y a su vez cuáles se han embarazado y qué ha pasado con esos embarazos, nos va a ayudar a entender un poco si estábamos en lo correcto o no en evitar embarazos o qué pasó con los pacientes que se embarazaron. Pero creo que la serología que se va a obtener en este país, al menos rápidamente, nos va a permitir estudiar un poco mejor el impacto de este virus en todas las poblaciones, embarazadas y no embarazadas. Bueno, seguimos. Doctor Guido Parra, las pacientes que ya se encuentran en tratamiento de fertilidad de alta complejidad, dado que no se sabe hasta cuánto tiempo pueda durar esta situación, ¿sería recomendable hacer criopreservación de gametas en estas pacientes como un método preventivo, o qué se sugeriría en este tipo de situación? Bueno, yo asumo que la mayoría de los pacientes que ya están en tratamiento, pues obviamente van a ir a su finalización. Es lo que ha ocurrido en nuestro centro. Hace más o menos 8 o 10 días, pues ya se hizo el último caso de aspiración y obviamente no se transfirieron los embriones, fueron a criopreservación, exagerando un poco las medidas de evitar contagios de las biólogas que trabajan con estos métodos, tratando de que por lo menos biólogas asintomáticas pues no vayan a transmitir el virus a los medios de criopreservación. Pues creo que todo esto se está haciendo y los pacientes que tienen cáncer, como lo mencionaremos posteriormente, seguramente en alguna de las preguntas, pues van inclusive ongoing todavía a aspirarse para tratar de conseguir con ello, pues tratar de retener sus embriones y transferirlos en otra ocasión, como mencionaba anteriormente, en épocas un poco más prudentes. Sin embargo, consideramos que algunos pacientes podrían estar para congelar
sus espermatozoides. Pueden ser pacientes que tengan alto riesgo, correcto, y puedan considerar, bueno, yo no sé qué me va a pasar y quiero preservar mi espermatozoide, no tengo idea si yo voy a ser uno de los 5, 3 o 2% de los cuales no voy a estar vivo en 3, 4 meses, pero quiero tener preservado mi espermatozoides. Bueno, es una consideración especial en la cual podría abrirse la oportunidad para que lo tengan, siempre y cuando todos los centros estamos preocupados por mantener el nitrógeno, las empresas que suplen el nitrógeno líquido para mantener preservados nuestros embriones o gametos, son los mismos que venden el oxígeno y en este momento están más dedicados a suplir oxígeno que a suplir nitrógeno, y hay que tener todas esas cosas en cuenta para tratar de garantizar que esa criopreservación va a estar segura y va a poderse mantener en forma prolongada durante estos meses en los cuales probablemente hay que andar con una preocupación mayor. O sea, yo creo que cada caso hay que mirarlo con lupa, hay que hacernos una recomendación general, pero indudablemente la criopreservación es un arma importante en este momento. No digo arma porque no quiero hablar de cosas armamentistas, sino un elemento importante. Yo digo que no estamos en una guerra ni en una batalla contra el coronavirus, simplemente tenemos una enfermedad a la cual estamos enfrentando. Y este es un elemento más que va a aportar seguramente algo de importancia para solucionarle a estos casos de las parejas o de las personas solas que quieran criopreservar. Ok. Doctor Marcelo, sabemos que hay pacientes que sí requieren una urgencia en algunos tipos de tratamientos y son las pacientes oncológicas con indicación de criopreservación. Se ha organizado ya para niños y madres. Entonces, necesito estar atendiendo la invitación, la atención. Podríamos las personas cerrar el audio y el video para que se pueda observar bien la... Era problema de ellos. Era problema de ellos, que les conozco. ¿Y dónde está el chat? Ese hombre es más lento. ¿Qué están solucionando? No están Por favor, si diciendo Felipe me nada escucha, por que cierre el audio. En la porque interfiere totalmente con la intervención. Y el video. Ok. Yo creo que ya, doctor Marcelo. Bueno, la pregunta apunta un poco a la respuesta que dio el doctor Parra anteriormente. La Asociación Americana de Medicina Reproductiva, que obviamente si para muchas cosas la usamos como guía, también deberíamos usarla en este aspecto. Entonces, ellos inicialmente dejaron como único grupo en donde consideraban que podíamos usar los insumos para estimular en las pacientes de oncofertilidad. Por lo cual son los únicos tratamientos que se estaban haciendo en este país en casi todos los centros. Luego hubo una carta de muchos de los grupos de reproducción de Estados Unidos, más de 400 médicos la firmaron, pidiendo de que reconsideraran un poco más las recomendaciones que nos habían dado, y ahora se abrió a los pacientes baja respuesta, reserva ovárica, perdón. Entonces, pacientes de oncofertilidad y pacientes con disminución de la reserva ovárica a criterio de cada médico tratante y con las recomendaciones del caso a cada paciente, de lo conocido y lo desconocido, son los únicos dos grupos que se están actualmente, al menos en Estados Unidos, todavía estimulando. Y siempre pensando en el aspecto de guardar los recursos para los hospitales que están tan necesitados con los elementos de protección personal. Entonces, esos dos grupos sí se están estimulando, los residentes están siendo postergados hasta que la cuarentena pase y podamos reanudar las actividades normales. Doctor Papier,
las pacientes y los médicos nos están preguntando cómo vivir la sexualidad en esta cuarentena. Entonces, quisiéramos mirar qué le puede recomendar a todas esas pacientes en el ejercicio. Esta cuarentena inclusive estaba corta hasta el 13 de abril, ya se prolongó y es muy probable que la sigan prolongando. Entonces, ¿qué le diríamos? Sí. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es de mantener una vida normal, es decir, que nos levantemos temprano, que nos vistamos, que hagamos ejercicio, que sigamos en contacto con los seres queridos, que hagamos trabajo online, que hagamos este tipo de eventos, si se quiere, también académicos, científicos y sociales. Y entre ellos también entiendo yo que la actividad sexual, es decir, que no desde el punto de vista, si se quiere, reproductivo, pero desde el punto de vista de la pareja, me parece que mantener una vida sexual activa como venía llevando es recomendable y tendría que no afectar. Es verdad que la sexualidad también está demostrado que en este tipo de situaciones afecta la libido, puede generar dificultades, está inclusive mencionado, inclusive de manera jocosa, pero la cantidad de divorcios que va a haber después de la cuarentena, etcétera. Pero bueno, en definitiva, yendo a la pregunta, a mi entender, hay que seguir con una vida sexual activa, ni más ni menos de como la venían llevando anteriormente. Ok, perfecto. Podría agregar yo algo, porque creo que si bien no somos sexólogos, una de las preguntas que nos han hecho en las últimas semanas ha sido precisamente esa, ¿no? ¿Puedo tener relaciones con mi pareja? Mi pareja trabaja en una situación de riesgo porque trabaja en la cadena de alimentación o en la cadena de salud. Es una persona que se tiene que exponer diariamente y cuando regresa a la casa, pues toma precauciones, se baña, hacemos todas las cosas, pero después no sabemos cómo comportarnos en esto de la relación sexual, si nos podemos besar, si no nos podemos besar, si podemos compartir fluidos, si es mejor tenerlo con preservativo o no. Yo creo que en general las advertencias son, porque todos podemos ser asintomáticos. En cierta forma, la persona que sale y regresa, pues es sospechosa, la que se queda en la casa recibe también cosas externas y por más que tome cuidado, puede también ser sospechosa. Así nosotros querramos de que le digamos a nuestro paciente que siga su vida normal, esto no va a ser normal. O sea, va a haber alteraciones, como bien lo menciona Sergio, en la libido, va a haber alteraciones inclusive de temor, de tener la relación sexual. Yo creo que sí es importante remarcarlo, que no solamente la relación sexual como actividad de compartimiento, de compartir como la pareja, sino al mismo tiempo como un ejercicio que aumenta las inmunoglobulinas, que hace que tengamos un poco las defensas más activas frente al virus, podría verse también como un hecho positivo. Y si no, pues practicar otros tipos de relaciones que al fin y al cabo pues, también podrían estar jugando un papel en este momento. Sí, sí, y vale la pena, Guido, mencionar lo que vos recién dijiste al pasar, que el contagio es por las vías respiratorias, es decir, que esta virosis, como otras, no tienen un mecanismo de transmisión por la vía sexual, con lo cual, por ese lado, no hay que tener ningún tipo de miedo. Lo otro que me gustaría contar es dos aspectos. Uno es, obviamente, los individuos que van a trabajar con pacientes de riesgo también tienen una cuarentena especial dentro de la cuarentena que hacemos todos. Y las recomendaciones del caso son evitar los contactos directos con los familiares con los que están viviendo. Es más, hay algunos médicos, enfermeros, terapistas que viven en el garage y han armado su propio lugar de cuarentena. Es decir que, en términos generales, si uno está expuesto, debe tener cuidado de no exponer al resto de la familia, por lo cual debe tener un poco de cuarentena propia dentro de la familia. Por otro lado, a pesar que no es el tipo de paciente que nos están escuchando en este momento, casi todos los pacientes quieren embarazarse, pero es importante también en los casos donde la pareja está 24 horas al día en la casa
en aquellas parejas que no quieren embarazarse, que se aseguren de conocer exactamente los ciclos de cada una, cuándo son fértiles, cuándo no, qué protecciones tener, porque esto va a generar, como dijo el doctor Papier, probablemente un baby boom que se va a ver en 9 meses. Y espero que no sean de embarazos no planeados. Entonces hay que tener cuidado en los dos aspectos, de no contagiar a los seres queridos y de no embarazarse cuando uno no está buscando embarazo. Si uno está buscando embarazo, ya tocamos el tema este anteriormente, así que lo vamos a dejar ahí. Pero hay que pensar seriamente en vivir una vida sana, pero tener en cuenta todos estos aspectos que si uno no los piensa no se da cuenta, y tenemos que evitar estos contagios también. Ok, doctor Marcelo, también las pacientes que están en espera de tratamiento para iniciar estímulos en cuanto a tratamiento de alta complejidad y ya vienen tomando micronutrientes o algún suplemento o premedicación que se ordenan a veces a algunos médicos, ¿qué se le diría a esas pacientes en cuanto a si seguir o suspender los medicamentos hasta una nueva orden en relación a la situación que se vive actualmente? Bueno, las recomendaciones pueden ser amplias, pero desde el punto de vista de lo que estamos hablando hoy, si la paciente tiene las trompas permeables, el espermograma está normal o aceptable, hay ovulación y el médico en esa zona no tiene inconveniente con que la pareja se busque embarazarse en forma espontánea, obviamente la recomendación va a ser específica de ese médico a esa pareja. Por otro lado, si la pareja está buscando reproducción asistida de alta complejidad, está usando pastillas anticonceptivas, como lo había mencionado antes, sí es conveniente que siga con los ciclos de pastillas anticonceptivas, sobre todo si son pacientes irregulares, para no tener que empezar de cero después que se levante la cuarentena. En cuanto a las vitaminas prenatales, ácidos fólicos, obviamente deben de seguirlas. Y después el resto de micronutrientes o lo que estén usando va a depender de la cantidad que tengan disponibles, del costo asociado a este tipo de suplementos que estén usando, a los médicos que estén recomendando que usar o no. Pero como estamos todos en cuarentena, también forma parte de la paciente que está preparándose para un tratamiento de alta complejidad, tratar de estar de la mejor manera posible, lista para cuando se levante la cuarentena, poder reanudar todo de la mejor manera posible. Doctor Guido Parra, las pacientes que necesitan como baja respuesta ovárica, ya sea por su edad o por otras condiciones, el esperar o postergar el inicio del tratamiento de fertilidad unos 2 o 3 meses les podría impactar en cuanto a sus resultados en este tipo de población. Como mencionaba Marcelo, pues acá hay diferencias de parte de las guías en diferentes países. Los estudios en parámetros para medir la reserva ovárica no han mostrado que en 2 o 3 meses pues ocurra un decaimiento significativo en la reserva ovárica. O sea que teóricamente esperar 2 o 3 meses no debería causar un impacto especial en ello. Pero como digo, pues cada paciente hay que ser mirado específicamente en su necesidad. Un paciente de 30 años con una reserva ovárica disminuida, pues probablemente no debe ser la misma que una paciente de 47 años con una reserva ovárica francamente disminuida. De todas maneras, como orientación general en Colombia, ese tema, se ha dicho, puede esperar. Creo que cada país pues tendrá que tener sus normas para poder atender a estos pacientes, de manera que puedan salir a cumplir sus citas. Pero en general, acá a este tipo de pacientes le hemos dicho espere, inclusive pues en forma de meme, algunos hemos usado mandarle, ¿usted quiere ser paciente o paciente? Si tiene paciencia, pues probablemente puede esperar los 2 o 3 meses. Si no, probablemente va a terminar siendo un paciente en un hospital contaminado con alguna gravedad de este coronavirus. Entonces, hay que mirar todas esas opciones, o que en la mitad del ciclo haya que interrumpirlo porque en el centro alguien haya salido positivo, o porque en su familia o ella misma sea COVID positiva, COVID-19 positiva, puede llevar a que se interrumpa el protocolo y todo el dinero que se haya puesto
o gastado, que nosotros sabemos que muchos de estos pacientes que tienen baja reserva ovárica son los que más insumos requieren y a veces los que más pues, dinero obviamente ponen en su tratamiento. O sea que basado en la evidencia científica publicada, esperar 2 o 3 meses no significa una tragedia para estas pacientes. Pero como bien lo decía Marcelo, pues cada país tiene sus propias particularidades y tendrá que considerar de acuerdo con ello si asume el riesgo de acuerdo de esperar los 2 o 3 meses o en la balanza se inclina más por asumir el riesgo de iniciar en este momento una inducción en estos pacientes. Sí, yo creo que, porque estamos considerando el día 1 y que va a ser progresivo, y yo creo que lo último que va de alguna manera a suceder es la autorización, entre comillas, a transferir embriones y autorizar embarazos. No obstante, creo que se van a poder considerar algunas situaciones donde uno pueda diferir la transferencia de embriones e ir ganando tiempo, tanto en programas de ovodonación, sobre todo con óvulos congelados, así no movilizamos donantes, estudios genéticos preimplantatorios, donde las transferencias sabemos que son diferidas, obviamente la criopreservación de ovocitos y también ciclos de ICSI, donde en común acuerdo con los pacientes se decida criopreservar los embriones para transferir una vez que la situación así crítica de la pandemia pase. Una acotación también a lo que dijeron ambos es que todo vuelve a lo mismo, al caso individual entre el médico y esa pareja o el médico y esa paciente, porque 2 o 3 meses son prácticamente muy poco en cuanto al cambio de la reserva ovárica, pero si a eso le agregamos los 3 o 4 meses anteriores que hizo de inseminaciones y los 3 o 4 meses previos a eso que estuvo haciendo estudios y el año anterior que se tomó libre porque quería tratar por cuenta propia, y estamos hablando de un caso específico de una paciente de determinada edad con disminución de la reserva ovárica. Y esos fueron medio los criterios que se usaron en Estados Unidos para poder permitir a los centros ayudar a estas pacientes siempre y cuando entiendan las limitaciones que tenemos todos. Obviamente, si no existe acceso al monitoreo y al procedimiento en sí, y el equipo no está preparado, las razones son de fuerza muy mayor como para tratar de seguir adelante y se justifica desde todo punto de vista esperar. En casos específicos, y si está permitido en ese país, en esa región, y el centro está abierto y está aceptable estimular a estas pacientes, obviamente es de criterio de ese centro y de esa pareja qué es lo que deben hacer. Okay. Bueno, tenemos las pacientes que ya, pacientes hombres o mujeres que padecen o padecieron o van a padecer la enfermedad de COVID-19 y son personas adultas en edad reproductiva. Esas pacientes en este momento no están pensando en buscar embarazo de manera inmediata, pero les preocupa a un largo plazo. ¿Sería recomendable en esas pacientes, o es recomendable realizar algún chequeo, ya sea de espermograma o en el caso de la mujer, realizar alguna prueba de reserva ovárica, doctor Papier? No, yo creo que la condición de haber tenido una infección por coronavirus no va a afectar el perfil, digamos, de la infertilidad, es decir, no se puede considerar como riesgo de infertilidad. Es decir, que la infertilidad se va a considerar como la consideramos en todos los pacientes ante la ausencia de embarazo en X tiempo. Es decir, 1 año en mujeres jóvenes, 6 meses en mujeres por arriba de los 35 o 38 años, independientemente que hayan tenido o no coronavirus. Es decir, que vamos a realizar estudios básicos, espermograma o estudio en las mujeres, siempre y cuando tengan esa dificultad reproductiva, no por el hecho de haber tenido una infección por coronavirus previa. Ok. Y lo otro hay que tener en cuenta, este no es el momento. Algunas pacientes pueden estar desesperadas y quieren hacer una evaluación de su reserva ovárica o hacer un espermograma. Este no es el momento para hacerlo, entonces hay que quedarse tranquilos y después esperar a que la literatura lo justifique. Y para eso están cada uno de los médicos que estuvieron viendo hasta ese momento, que con el criterio que estamos hablando en este momento
determinen si es necesario hacerlo o no, pero comparto 100% con Sergio lo que dijo, que no se cree que vaya a tener impacto desde el punto de vista reproductivo. Ok, doctor Marcelo. Similar a la pregunta anterior, pero que también existe como unas dudas en la comunidad, es ese tipo de pacientes ya niñas o niños, perdón, que padecen la enfermedad. ¿Habría necesidad de hacer algún seguimiento especial de tipo reproductivo en ese tipo de población a largo plazo o a corto o a mediano plazo? Por ahora no. Por ahora, como cualquier otra infección viral de las que hemos padecido en el correr del tiempo, tenemos que ver lo que diga la literatura. No queremos crear más pánico del que ya existe o crear paranoia tratando de imaginarnos qué es lo que podemos hacer para prevenir algún problema. Obviamente la experiencia de China, la experiencia de Europa, la experiencia de Estados Unidos, el resto del mundo, lo que van haciendo los neonatólogos, lo que van a hacer los pediatras, lo que estamos haciendo los de medicina reproductiva. Y toda esta literatura nos va a dar una guía para ver qué tiene sentido hacer o no. Pero en este momento yo no me imagino el motivo por el cual debiéramos estudiar a niños o niñas en cuanto a complicaciones que pueden haber padecido por una infección y extrapolarlo desde el punto de vista reproductivo. Sí, yo creo que el parte tiene que ser un parte de tranquilidad. O sea, esta infección no ha producido como la infección de la parótida, de la parotiditis, que cuando se baja produce una orquitis y ya sabemos que tiene un impacto importante sobre la fertilidad masculina en el futuro y también sobre la femenina si produce ooforitis. Pero en este caso no se ha demostrado todavía. Creo que ninguno es experto en esto y hay que esperar publicaciones, qué pasa con ello, pero a ninguno de los pacientes de coronavirus se ha descrito que tengan una orquitis, porque tengan una inflamación aguda testicular, y en las pocas autopsias que se han tomado, pues no han salido los reportes cómo están los ovarios de estos pacientes que murieron con coronavirus, digamos, en su mayor expresión en época reproductiva. O sea que el parte por el momento es de tranquilidad. Si los niños y las niñas, que supuestamente son los que más, digamos, van a sobrevivir muy seguramente de esta infección, pero la van a padecer, pues no van a tener un impacto por el cual tengamos hoy en día que causar una alarma a ese respecto en lo referente a fertilidad. Okay. Doctor Guido Parra, parece que nosotros la telemedicina la teníamos en un lugar muy pequeño de utilidad. Y toda esta situación, dentro de las cosas, creería yo, positivas, es que nos ha hecho ver de que sí tiene un papel importante, pero que a la vez tiene que saber cómo debe realizarse y cómo manejarse. ¿Cuál cree usted que sería el papel o es el papel de la telemedicina en la atención de pacientes de fertilidad? ¿Y qué hacer y qué no hacer en este caso? Todos los médicos que egresamos de universidades hacia el siglo pasado o en la primera década de este siglo, nuestra primera instancia es, tenemos que tener contacto directo con el paciente, tocarlo, examinarlo, olerlo, correcto. Esas son las cosas como de alguna forma podríamos hacer el diagnóstico y el paciente establecer una unión con nosotros. Esto ha venido cambiando en los últimos años. Cada vez usábamos más el WhatsApp para recomendarle a un paciente X cosa o no, pero esto no era legal, al menos en Colombia. En el año 2012 se sacó una ley en Colombia que permitía que esto ya tuviera una fase de legalidad y comenzaron a hacerse encriptaciones de esas conversaciones, de esas plataformas en las cuales lo que se conversaba con el paciente no lo podía ver la demás gente. Se está trabajando mucho sobre una historia única, encriptada a nivel nacional, de manera que todo lo que esté ahí sea información privilegiada para el médico y para el paciente y para el Sistema Nacional de Salud. Eso ha permitido esta base, la ley y las plataformas que ya estaban hechas, ha permitido este boom que se ha venido ahora, que la telemedicina pues nos va a ayudar y nos está ayudando tremendamente.
a solucionar una gran cantidad de comunicación con el paciente. Creo que en fertilidad más todavía importante, en la cual muchos de los exámenes se pueden hacer en la sangre, otros exámenes son por ecografía, correcto, y estos pacientes los podemos manejar y orientar bajo este aspecto, y en obstetricia igual, solamente haciendo los compromisos necesarios en los cuales tengamos que tener realmente una visión directa con el paciente. O sea que yo creo que en este momento la telemedicina llegó para quedarse. Espero que no influya tanto en esto que estamos haciendo, que es tratar de mantener una unión con los pacientes, un enlace con los pacientes, algo que no se puede perder, porque esta comunicación directa con el paciente es lo que genera confianza, lo que genera crecimiento en la relación entre el paciente y el médico, pero que indudablemente todas estas tecnologías van a quedarse en nuestra práctica médica, y tanto nosotros tenemos que aprender como nuestros pacientes. El mensaje hoy en día es que hay que usarlas, pacientes, hay que comunicarnos a través de ellas, no se sientan solas. Cuando tengan un problema, inviten al médico a que participe en ello. El médico ya puede organizar sus consultas a través de ellas, y si no, pues contactarles y ayudarles en cualquier momento que lo necesiten, pero siéntanse acompañados por sus médicos, siéntanle confianza a ellos, que ellos van a aprender también, o vamos a aprender todos de la tecnología, y a contestarle de la manera más pronta y precisa. Sí, yo para agregar, también creo que el coronavirus, o la epidemia del coronavirus, ha generado un impacto, y como que se fueron acelerando diferentes procesos que se estaban viniendo de a poco, como son la telemedicina, y la telemedicina también ahora integrada a lo que se llama la Big Data, la inteligencia artificial, la medicina personalizada. Estamos viendo la importancia que es invertir en salud, invertir en prevención, invertir en tecnología para tener datos, la falta de registros. Es decir, esto va a concientizar a las sociedades, a los gobiernos, a invertir más en salud, porque fíjense que se invierte un montón en la parte militar, se invierte un montón en energía, si se quiere, que está muy bien, pero se ha invertido aparentemente poco en salud. Fíjense que una pandemia de este tipo ha acabado de alguna manera con los sistemas de salud de países muy desarrollados, con lo cual creo como algo positivo de todo esto es la toma de conciencia de la importancia de la telemedicina, que se estaba viniendo y ahora se va a instalar, como bien dice Guido, pero también la integración con todos los datos, Big Data, todo lo que son algoritmos para poder tratar a nuestros pacientes, algo que se viene haciendo en otras especialidades y que también se va a venir en medicina reproductiva. Okay. Doctor Papier, tenemos pacientes que ya están embarazadas, producto no de tratamiento de fertilidad. ¿Qué decirle a esas pacientes en cuanto al riesgo en el embarazo con infección del coronavirus, tanto para ellas como para su bebé? Bueno, hoy estuve revisando las normas de la Royal College en Inglaterra, justamente qué hacer con las embarazadas. Como dije anteriormente, la embarazada es considerada grupo de riesgo, con lo cual hay que aislarla de manera similar a que se aíslan los adultos mayores y otras poblaciones de riesgo. Es decir, que evitar que vayan a las clínicas o que vayan para hacer los estudios necesarios. Obviamente no hay que alarmar, sino que se tiene que cuidar, igual que todos nosotros, pero tomar medidas de aislamiento mucho más severas que la población en general. Hay pocas publicaciones, hay una publicación china con 4 nacimientos de pacientes que han tenido coronavirus, los 4 chicos que nacieron bien, se han descrito algunos rayos cutáneos de manera, digamos, inexplicada, pero ninguna alteración importante. Obviamente la casuística es poca, probablemente vaya apareciendo más casuística, digo, publicada, y yo entiendo que no va a afectar desde el punto de vista neonatal a los recién nacidos. Así que básicamente como mensaje, todas las medidas preventivas que se puedan,
de manera exagerada el aislamiento hasta que pase la pandemia. Y en aquellas pacientes que están planificando embarazo, esperar un poquito, porque los embarazos generalmente andan muy bien, pero cuando sucede una complicación necesitamos de un sistema sanitario que las atienda. Ok, doctor Parra, en las pacientes que tienen o presentaron coronavirus y durante su etapa aguda presentan un aborto, una pérdida temprana, ¿sería recomendable hacer algún estudio en especial en ese tipo de pacientes en aras de determinar la etiología en ese tipo de pacientes? ¿O cuál sería el manejo que se les podría dar? En aras de sacar experiencias y de aprender, yo pienso que un paciente que durante la pandemia tenga un aborto, debería tener una prueba a ella para saber si en ese momento es positiva, y si da positiva, pues reportarlo y tenerlo como algo para el futuro y aprender de ello. Y si es negativa, pues probablemente repetirla a las 6 días, 5 días, por si acaso era un falso negativo y se vuelve positivo posteriormente, o a los 2 meses o a las 7 semanas hacer la inmunoglobulina G e inmunoglobulina M para coronavirus, para saber si ella le dio realmente este tipo de enfermedad. No se ha encontrado todavía, como digo, relación, hay muchos, no pocos casos publicados de partos prematuros con pacientes COVID-19 positivos, pero son casualidades más que causalidades. Entonces, decir que se produjo el aborto porque tenía el COVID en este momento positivo, pero sí sabemos que si una paciente pues, tiene una neumonía y está intubada y está embarazada, pues probablemente va a tener algunas posibles complicaciones por la hipoxia, que esto, o sea, la falta de oxígeno, que esto puede generar en el útero y puede provocar, pues obviamente, pérdidas hasta un crecimiento o una restricción del crecimiento intrauterino. O sea que todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Pero yo pienso que las normas generales de los abortos, si es el primer aborto, pues no considerar estudio genético, y si ya es un aborto recurrente o alguna otra causa infecciosa que se sospeche, o alguna discrasia sanguínea o algún fenómeno inmunológico, pues obviamente los exámenes hay que pedirlos. Respecto a la pregunta que hicieron, no hay nada nuevo, no existe nada diferente hoy en día que nos indique que tengamos que tratar a la pérdida de embarazo, ya sea espontánea, única o recurrente, de ninguna manera diferente, porque no tenemos suficiente información. Ya existe una iniciativa de una de las empresas de genética con la que muchos de nosotros trabajamos, y obviamente las otras empresas de genética van a hacer lo mismo, en donde van a contactar todos los centros de reproducción asistida, los ginecólogos y obstetras con los que trabajan, para tratar de medir en los pacientes que están positivos para el virus, que se han infectado durante el embarazo, hacer estudios endometriales, hacer estudios placentarios, hacer estudios fetales y de recién nacidos, y en pérdidas de embarazo hacer estudios de los productos de concepción. O sea que toda esta información es muy probable que la tengamos en el próximo año, pero no cambiaría en absoluto lo que estamos haciendo en nuestras pacientes embarazadas y en las pérdidas de embarazo, salvo lo que ya se ha mencionado hasta ahora. Es una paciente de alto riesgo, simplemente porque está embarazada, está inmunosuprimida, y este virus es bastante letal en algunos pacientes. Y pérdidas de embarazo, desgraciadamente, las enfrentamos todos, y hay que cuidarse que no se infecten, que no pase nada de lo común con cualquier otra paciente, pero no me iría más allá de eso. Ok, doctor Marcelo, pacientes que presentaron COVID-19 y por alguna razón, ya sea de parte de ellas o por alguna indicación médica, comenzaron a planificar o a cuidarse de alguna forma. ¿Existiría alguna recomendación para decirles a ella a partir de cuándo podrían reiniciar la búsqueda del embarazo? Volvemos a lo anterior, depende de cada país, de cada región, de los recursos, de la relación médico-paciente con esa pareja, y si en principio la recomendación era de
de que si se embarazaban de forma espontánea estaba bien, porque no existen suficientes datos como para opinar lo contrario, o si la recomendación era de esperar que pase la pandemia porque los recursos no están abundantes en este momento como para tratar las posibles complicaciones, o si creemos que la infección durante el embarazo puede traer consecuencias fetales y neonatales. Es decir, que tenemos que ver de qué manera lo respondemos en base a lo que estamos diciéndole a nuestras pacientes en este momento. Si los recursos están disponibles, si los estudios que existen no demuestran que hay consecuencias a nivel fetal, entonces el intento de embarazo prácticamente va a ser inmediato. Una vez que pase la pandemia, ya sea en forma espontánea o en forma asistida, va a depender de cada práctica, de cada región, de cada país y de los recursos que existan en ese lugar. Si surge algo fuera de lo que ya conocemos todos, que indique que hay un riesgo importante, como ocurrió con el Zika u otras infecciones o problemas, va a ser muy difícil en este momento parar todos los embarazos hasta que veamos si aparece algo de este tipo, porque las pacientes nuestras no van a esperar y los datos que tenemos no son suficientemente fuertes como para decirle que tienen que esperar. Son todos riesgos teóricos, todos estamos mirando la literatura de los países donde ya existió un número importante de infectados. Hasta hoy no tenemos nada que nos diga por lo cual o no se deban embarazar o deban esperar un tiempo determinado después que pase la pandemia. Así que yo creo que esta es una decisión de cada país y cada asociación y cada grupo que trata a estos pacientes. El punto importante que has tocado es que creo que las organizaciones mundiales se han preocupado porque la mayoría de los embarazos queremos que sean planificados y deseados. En la locura del carnaval acá en Barranquilla y en la locura del carnaval en Río reparten millones de preservativos, no solamente para evitar las enfermedades de transmisión sexual, sino para evitar los embarazos no deseados. Hoy en día vamos a tener múltiples parejas en su propio entorno durante casi 2 meses conviviendo, en la cual va a haber embarazos no deseados. O sea que la recomendación es que la pareja tiene que discutir entre ellos qué es realmente lo que ellos quieren y nosotros también pues decirles, mira, si no está clara la situación, creo que lo mejor es como en los carnavales, usa lo que tienes a la mano, evita por el momento el embarazo porque no lo estás deseando, no lo estás planificando. Pero si yo convivo 2 meses con una persona en mi casa, en edad reproductiva, obviamente que en algún momento voy a tener algún deseo de tener relaciones, pero a lo mejor no tengo el deseo de tener familia. Entonces, es importante que nuestros pacientes sepan esto, discutan eso, también que sepan sobre la violencia familiar. Ellas pueden decir que no, no es no, no importa que sea en cuarentena, hay que respetar a la mujer en ese aspecto. Y yo creo que en ese momento de la intimidad, pues para eso están todas estas comunicaciones y esta telemedicina y el gobierno tiene miles de teléfonos en los cuales se pueden comunicar, pero no aceptar porque no tengo espacio para huir porque estoy en mi casa. No, las relaciones tienen que ser consentidas, el embarazo ojalá deseado y planificado en las mejores condiciones posibles, porque todos deseamos tener un bebé, pero deseamos tener un bebé sano y un embarazo también lo menos peligroso posible. Ok. Doctor Papier, sabemos que maneja esta parte muy bien. Quisiera preguntarle, ¿cuál sería el papel en un futuro de las pruebas genéticas en pacientes con antecedentes de infección por COVID-19 a la luz de lo que está ocurriendo hoy en día? Mira, desde el lado de la genética reproductiva, no mucho, porque es muy probable que el COVID no afecte el genoma humano, es decir, que no genere riesgos genéticos en la descendencia, con lo cual yo no veo ningún tipo de indicación de estudios genéticos ni preconcepcionales, ni preimplantatorios, ni prenatales. Hoy en día, las empresas que desarrollan kits para estudio del genoma del virus
lo están ofreciendo, pero solamente desde el punto de vista experimental, para conocer el genoma del virus y, bueno, interpretar diferentes mutaciones, diferentes pautas de resistencia, tratamientos, etcétera. Pero bueno, eso excede a nuestra especialidad. Lo otro es que tenemos que también guardar los recursos que vamos a tener en el futuro inmediato para buscar tratamientos, de buscar maneras de contener la infección, porque la pandemia puede que pase, pero las infecciones y los riesgos van a seguir. Y lamentablemente con influenza y otras infecciones van a volver en años sucesivos. Entonces, hoy por hoy estamos guardando los recursos para la fase aguda de la pandemia. Una vez que pase, tenemos que cuidar los recursos también para aquellos científicos que están buscando métodos diagnósticos o métodos terapéuticos para combatirla. Yo no, comparto lo que dijo el doctor Papier, no va a haber nada que agregar a los pacientes nuestros desde el punto de vista genético, aparte de las técnicas convencionales que existen en este momento, salvo que aparezca algo que hasta el día de hoy no se ha visto. Pero yo pediría a todos que seamos conscientes de guardar los recursos para que sean usados donde más se necesiten en el momento actual y en el futuro inmediato. Ok. Bueno, hasta aquí tenemos las preguntas que se habían recopilado de inquietudes tanto de médicos como de pacientes. Y por acá nos están escribiendo pacientes y también médicos que están muy interesados en esta temática. No podemos, obviamente, responder a todas las preguntas, pero hemos seleccionado al azar unas 2 preguntas. Tenemos pacientes que esta paciente está llamando desde el centro del país y está refiriendo que en este momento está tomando anticonceptivos como tratamiento para preparación para un tratamiento de alta complejidad. La pregunta, ella dice si la suspende o no la suspende y qué orientación tiene en ese momento, porque parece que ha tenido toda la información. Doctor Marcelo. Bueno, obviamente si la paciente tiene ciclos irregulares y está planificando un tratamiento de alta complejidad, es conveniente que siga con los ciclos de pastillas anticonceptivas, hasta tanto el proceso pase y pueda iniciar su tratamiento de reproducción asistida. Si tiene ciclos completamente regulares y no tiene otra indicación para usar pastillas anticonceptivas y creemos que esto puede llegar a durar 2, 3 o 6 meses, debiera llamar a su médico apenas termine esta conferencia y preguntarle a su médico si es conveniente que pare las pastillas y las reanude el mes anterior al tratamiento de in vitro, o si ellos consideran que es mejor que siga por casos específicos que no conocemos nosotros. Pero los 2 grupos diferentes serían ciclos regulares o ciclos irregulares y lo que cada médico decida que su paciente debiera hacer. Entonces yo le aconsejaría que llame a su médico y le va a saber decir por qué continuar o por qué parar las pastillas en este momento. Ok. Hay una pregunta de un médico que pregunta, cuando se reinicien los ciclos de estimulación, ¿habrá necesidad de implementar alguna medida de bioseguridad, doctor Parra? Sí, indudablemente, yo creo que las medidas de bioseguridad van a continuar, no solamente ahora en este periodo, sino por mucho tiempo. Se van a agudizar, las salas de espera tendrán que tener ese aislamiento o esa higiene respiratoria entre una paciente y otra. Habrá que restringir el número de acompañantes que vayan a ingresar a la sala de espera. Habrá que tener una serie de cuidados y de probablemente test a los pacientes y al personal que trabaja en los centros. Todas esas medidas de bioseguridad estoy seguro que van a continuar y probablemente también el uso de mascarillas para las pacientes al ingresar, el uso de los zapatos, alguna medida de tener hipoclorito a la entrada de los sitios para que la suela de los zapatos entre en contacto con esto antes de ingresar al recinto del centro, hacer vías de ingreso separadas a pacientes
que tengan COVID o que no tengan COVID, o que se les haya dado el COVID en el momento en que estén en el estímulo. Sí, claro, todas esas medidas de bioseguridad, y estamos esperanzados en que en ese lapso de tiempo que pase ahora, 2 meses, pues probablemente haya de pronto algún tratamiento preventivo o en los inicios de la enfermedad que podamos de alguna forma distorsionar el curso que conocemos de la enfermedad y volverlo más favorable para nosotros. Las esperanzas siempre siguen y por eso esto es cambiante y por eso creo que este tipo de charla, pues ojalá podamos mantenerla cada una semana o cada 2 semanas, porque es que lo que hoy podemos decir mañana puede ser completamente lo contrario. Sí, déjame agregar. sí, sigue tú, Sergio, habla tú. No, así como han cambiado las cosas luego de las Torres Gemelas, donde en todos los aeropuertos cambió para siempre todo el tema de seguridad, creo que también esto va a haber un antes y un después del coronavirus. Nosotros en los aeropuertos vemos personas, generalmente del lejano oriente, con barbijos, y no entendíamos bien por qué. Y ahora entiendo yo que van a haber muchos que van a ir con barbijos a los lugares públicos. Se van a tomar medidas preventivas que van a quedar para siempre. Y hasta creo también que ciertas conductas sociales, ¿no? Sobre todo en países latinoamericanos, que tenemos esa tendencia al abrazo, al beso, a estar cerca, cosa que, bueno, no sucede tal vez en otras sociedades. Así que yo creo que va a haber un impacto no solamente en las medidas higiénicas, sino también en lo que es los aspectos sociales en general. Yo lo que quería acotar es que obviamente todo esto quizás se relaje bastante cuando aparezca la vacuna. Cuando aparezca la vacuna es muy probable que las cosas comiencen a volver a la normalidad. Pero hasta que pase esto, tenemos que ser realistas y conscientes de los recursos de cada país y cada región. Si uno cuenta con la serología de los pacientes, de los empleados, de todo lo que uno entra en contacto, obviamente es mucho más fácil porque sabemos cómo manejarlo. Si no existe acceso a la serología y todavía no hay vacuna, que obviamente tenemos que seguir tomando todas las precauciones que estamos tomando en este momento, con temperatura prácticamente a todos los que lleguen al centro, y tratar de, bueno, tener un umbral de sospecha muy bajo cuando los pacientes o los empleados o los colegas tengan sintomatología a la que antes no le dábamos importancia. Entonces, si uno cuenta con serología, las cosas van a ser un poco más fáciles. Y a largo plazo yo creo que la vacuna es lo único que nos va a permitir relajarnos un poco y quizás volver a tener una vida más parecida a la que teníamos antes, pero como dice Sergio, no creo que vuelva a ser tan cercana como la que solíamos tener antes. Ojalá que no, ojalá que volvamos a lo de antes, pero ya veremos. Y yo comparto mucho con lo que dice Sergio, creo que nos va a cambiar totalmente nuestra actitud, porque la vacuna contra el coronavirus saldrá el 19, pero vendrán otros y otros y otros, y tenemos que cambiar la costumbre porque si no, no va a haber manera de estar esperando siempre una vacuna y una vacuna. Yo he mirado y en los datos estadísticos en la última década, el 7% de las enfermedades infecciosas han subido. ¿De acuerdo? Tenemos 7% más de enfermedades infecciosas que la que teníamos hace 10 años. Y así va a seguir probablemente en esta década del 2020 al 2030. Las enfermedades infecciosas y en ellas las virales y algunas bacterianas y muy pocas fúngicas o de hongos van a tener un impacto realmente importante en nuestro comportamiento. Y creo que probablemente algunas costumbres asiáticas de saludarnos inclinando la cabeza o cambiar a este tipo de actitudes puede que de pronto contribuya a que ese alejamiento social y esa higiene respiratoria nos llegue un poco más. Va a ser difícil no tomarse el mate compartido, va a ser difícil, correcto, no hablarnos y abrazarnos cuando nos veamos, va a ser difícil cuando un paciente llore no acercarnos a abrazarlo y darle consuelo, va a ser difícil cuando perdemos un paciente y nosotros sabemos que nos impacta, un colega no se acerque a darnos una mano fraternal, pero creo que esos cambios se van a dar. Sí, igual hay que entender, ¿no? También que es una enfermedad que la porta mucha gente,
la mayoría es asintomática, o tiene un resfrío, o tiene una gripe, y que hay que cuidar básicamente a la población de riesgo. Es decir, también tener en cuenta que se había descuidado mucho a la población de riesgo, sobre todo los adultos mayores, que son los que están de alguna manera recibiendo la mayor consecuencia de esta pandemia. Y también la importancia de tomar medidas preventivas como ser aspectos nutritivos, aspectos de la educación física, aspectos emocionales, es decir, porque no todo depende del virus, sino también depende del huésped, si depende de la persona y su inmunidad como para que desarrolle o no la enfermedad. Lo otro que ya ha cambiado y definitivamente nos va a cambiar a todos es la higiene personal, porque a partir de esto, ojalá que todos cambiemos en cuanto al lavado de manos, a la asepsia, al cuidado de los contactos, que uno nunca le da importancia, y sin ser obsesivos y compulsivos, tratar de cuidar un poco más la higiene personal. Lo otro que esperamos que surja de esta mala experiencia que estamos teniendo todos, es que aumente la cantidad de gente que se vacune para la influenza. Porque la cantidad de gente que muere en todo el mundo de influencias es altísima. Uno no se lo pregunta porque no se lo sabe, pero ahora se están viendo los números y son completamente inaceptables. Entonces, la duda de que si nos vacunamos o no para la influenza probablemente se incline en favor de que más gente se vacune, no solamente por la influenza, sino por las complicaciones que tienen los infectados con influenza. Entonces, este no es el momento para ver cuáles son las cosas positivas que vamos a sacar de esta mala experiencia, pero esperemos que sean bastantes. No, hay un concepto personal, es que había cierto tipo de población a nivel mundial que hablaba de un mundo sin vacunas. Y estamos en un mundo sin vacunas en este momento. Y estas creo que son las consecuencias bastante serias que se están dando y sobre todo cuando son niños prematuros que no se les permite muchas veces hacer un esquema adecuado de vacunación. Entonces es momento para reflexionar sobre muchas conductas y al final de esto pienso que se va a sacar muchas cosas buenas. Como ya nos queda poco tiempo, menos de 3 minutos, creería yo que quisiera como unas recomendaciones a nivel general para la población en la cual estamos enfocados el día de hoy, que son las pacientes, que creo que muy pocas veces tienen la oportunidad de ver a referentes en un tema hablando directamente para ellas. Entonces, empezaría en orden el doctor Papier para que nos comente sobre algunas recomendaciones a nivel general. Bueno, nada, que yo estoy haciendo cuarentena, al igual que ustedes, cumpliendo con las normas de mi país para proteger a los pacientes, proteger al personal, proteger a mi familia, protegerme a mí, que es primero la prioridad. Es decir, la prioridad la tiene la salud. La reproducción asistida, en este caso, es una práctica programada que tranquilamente se puede postergar 2-3 meses sin ningún impacto en los resultados, y es recomendable a su vez porque si la agarra embarazada con una complicación, con un sistema sanitario alterado, entonces no la van a atender como corresponde. Así que bueno, paciencia, que esté en contacto con su médico de cabecera, que ya le va a decir cuándo la clínica va a ir de a poco a restablecer las funciones. Hay que entender que la reproducción asistida es un proceso larguísimo y que es una cadena donde cada eslabón es muy importante, con lo cual volver a poner en funcionamiento las clínicas va a ser también progresivo, y bueno, y creo que a nivel profesional, como, bueno, se demuestra aquí la unión entre los profesionales, compartir información, ayudarnos mutuamente, hace que, bueno, las cosas se restablezcan lo mejor posible, tanto básicamente para los pacientes y también para, bueno, lograr una normalidad en nuestra actividad. Doctor Marcelo. Más de lo mismo. El doctor Papiel dijo bastante de lo que todos estamos pensando.
Sean pacientes, cuídense mucho, cuiden a los seres queridos que los rodean, no corran riesgos innecesarios, manténganse de la mejor manera posible en cuanto a la nutrición, a la hidratación, a la actividad física. Traten de usar este periodo para tratar de sacar lo mejor de cada uno de ustedes. Y desde el punto de vista médico, llamen a sus médicos, usen teleconferencia, no acuden al doctor Google, al doctor Yahoo, al doctor amigo, vecino, que todo el mundo trata de ayudarlos. Este es el momento para que tanto médicos como pacientes usen la telemedicina para comunicarse, quedarse tranquilos de que lo que están haciendo es lo que corresponde. Cuando llegue el momento de que nos den la luz verde a todos, tengan cuidado que vamos a hacer todo lo que están esperando que hagamos todos nosotros. Pero mientras tanto, cuídense, cuiden a sus seres queridos y traten de hacer lo mejor que puedan para cuidar su salud y venir a vernos nuevamente en el mejor estado posible para seguir adelante. Paciencia y quédense en casa. Doctor Parra. Bueno, me queda poco que decir, es que me auno a todas las recomendaciones de los colegas, usar el sentido común en este momento, alimentarse bien, hacer las cosas que hacían los abuelos, las gárgaras de jengibre para la garganta cuando tenemos gripa, todas esas cosas, tomar agua con sal y hacer gárgaras con el agua con sal, acudir a la medicina tradicional que muchas veces también juega un rol y un papel importante, y mantener una confianza y una comunicación con el médico. Creo que hemos pasado de unas semanas que yo he puesto aquí, que he llamado de temor. Ahora estamos en una semana de miedo y no creo, ojalá y no, lleguemos a las semanas de pánico y mucho menos a las semanas de terror paralizante. Creemos que con esto debemos evitar pasar a esta cuarta etapa y comenzar a tener una comunicación más fluida entre los pacientes y nosotros, los centros, los que estamos en los centros, las personas humanas que estamos en los centros, para que podamos tener en esta etapa de miedo y de temor, evitar la etapa de terror paralizante y obviamente la etapa de pánico, aunque las semanas que vienen nos van a golpear más duro, pero si establecemos una buena comunicación, vamos a poder enfrentar entre todos, no desinformarnos y mantenernos informados en una forma adecuada. Ok, y yo pues en nombre de la Unidad de Fertilidad Procrear Colombia, quiero agradecerles a todos el esfuerzo por estar en este momento, aunque virtualmente han dispuesto de un tiempo para dedicarlo a las pacientes que necesitan esta información. Creo que después de todo esto van a tener una mayor claridad y tranquilidad a la vez de las cosas que están viendo o escuchando y van a estar mejor orientadas. También quiero agradecerle a todo el personal de la unidad de fertilidad, en cabeza del director médico, el doctor Guido Parra, y la gerente, la doctora Marta Rázola, y el grupo de Good Creativos que nos permitió hacer todo esto, todo este enlace para que las cosas se pudieran dar. Entonces, de mi parte personal, agradecimiento, y de parte de la unidad de fertilidad, agradecimiento por esta disposición. Y esperemos sea la primera vez de muchas que puedan venir. Muchas gracias. Gracias, Gemma, muy amable. Hasta luego, un abrazo.